las cosas a los sucesos. Mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie de mezcla entre los legítimos propietarios del país, es decir, los indígenas, y los usurpadores españoles, en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar a estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Así nos hallemos en el caso más extraordinario y complicado. Me permito también recordar un comentario que hace un embajador de los Estados Unidos en el Ecuador respecto de la forma como está dividida la sociedad ecuatoriana, en un libro que es muy importante para analizar nuestra sociedad desde la visión de un extranjero, que es un libro que se llama 4 años entre los norteamericanos, entre los ecuatorianos, escrito por el embajador norteamericano de esa época, 1875 más o menos, Hazaurek, donde él comenta y le llama mucho la atención la forma como los ecuatorianos en el mercado tratan a los indígenas en primer lugar y tratan a los sectores excluidos de la sociedad. La discriminación y la forma peyorativa con que se dirigen a ellos incluso. Cuando van al mercado, por ejemplo, envían a la servidumbre y les da vergüenza ir con ellos, él dice. Dice, eso en nuestro país no es concebible, y estamos hablando de un país donde también existió pues la discriminación racial de varias minorías. Y él le llama la atención porque dice, en nuestro país yo iría al mercado acompañado de la servidumbre. ¿Qué más? Ir con la servidumbre para compartir y comprar los productos que están en mejor estado y compartir ideas de cómo llevar estos productos a la casa, ¿no? ¿Verdad? Le llama mucho la atención. Y es así, efectivamente. O sea, a pesar de las ideas libertarias, a pesar de las ideas de igualdad, no pudimos llevar a la práctica lo que eran los elementos imprescindibles para la conformación de un Estado moderno, bajo los principios, sobre todo el principio de que todos somos iguales ante la ley, ¿no verdad? Y de que todos debemos tener igualdad de oportunidades para ser felices, para educarnos. Eso no existió en nuestros países. Y ese tal vez es el elemento principal que predomina hasta nuestros días, aunque hay un proceso detrás de todo eso, y que ha sido aprovechado por el autoritarismo que ahora estamos viendo volver a resurgir. ¿Cuál es veamos ahora sí, de manera más concreta, el fenómeno correísta, el fenómeno del populismo y el autoritarismo en el Ecuador? ¿Cuál es su base social de apoyo? ¿Cuál es el contexto social en que éste surge? En primer lugar, el tejido social que existe en el Ecuador cuando Rafael Correa se presenta como candidato es un tejido social nuevo, ¿no verdad? Es una sociedad que ha ido evolucionando. El proceso de mestizaje se ha acelerado y vemos nuevos estratos de la sociedad emergiendo. Vemos, por ejemplo, que hay lo que se llama en algunos centros académicos, en la Flaxo, yo lo escuché por primera vez, la cholo burguesía, ¿no verdad? En Venezuela sé que tiene un nombre particular, boliburguesía, algo así. Y es que efectivamente son nuevos sectores que emergen por la dinámica de la economía de mercado, ¿no verdad? Pero que se sienten todavía discriminados socialmente, políticamente, tienen poder económico y exigen una mayor participación en la sociedad, ¿verdad? Son fuerzas sociales importantes que generan un cambio, pero como toda fuerza en cualquier estado, ¿verdad?, puede ser bien conducida o mal conducida, ¿no verdad? Puede
generar cambios positivos o puede también generar destrucción. Algo parecido, si mal no recordamos, ocurrió justamente en Alemania fascista, ¿verdad? Y esto es lo que ocurrió en el Ecuador, acompañado también del surgimiento de otros actores importantes que luchan por ser incluidos. Por ejemplo, el movimiento indígena en el Ecuador, que empezó a tener fuerza sobre todo con el gobierno de Rodrigo Borja a inicios de los 90, y que el gobierno de aquel entonces tuvo una actitud, yo diría, sana de darles un espacio. Pero son estos nuevos actores acompañados al mismo tiempo de otras circunstancias que se dan y que explican mucho de lo que está pasando, ¿no? Tuvimos una crisis financiera terrible, el sistema económico colapsó en un momento dado, la corrupción en el sistema económico y político del país hizo que se desmoronara el sistema de partidos políticos, la gente perdió credibilidad en ese sistema, y todo eso abonó a la idea de que teníamos que hacer un cambio, de que se vayan todos, similar al que ha ocurrido en otros países. Al mismo tiempo hay la idea desde el inconsciente social colectivo de que necesitamos también un cambio de figuras, un cambio generacional y un cambio incluso de color de piel, ¿no? ¿Verdad? De que sean nuestros mestizos los que lleguen a la silla presidencial. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Perú, con Toledo, lo vemos con Chávez, lo vemos con Gutiérrez en el Ecuador, tal vez por primera vez, incluso antes con Bucarán, ¿no verdad? Cuando hablamos de esos nuevos sectores empresariales emergentes, no podemos olvidar, por ejemplo, a sectores de migrantes, como por ejemplo es la colonia libanesa, ¿no verdad? Que empezaron con un trabajo arduo, generando riqueza poco a poco de manera informal, ¿no verdad? Hasta formalizarse, pero que después ya quieren ser parte de todo el sistema político del que estaban excluidos. Igual yo podría decir lo mismo, pienso en Brasil, en el caso de Lula, y así de otros países. Entonces se crearon una serie de condiciones que hicieron madurar una situación para que llegara un líder, un outsider. Era importante seguramente que fuera carismático para que pudiera tener la fuerza que en este caso tuvo, como es el caso de Rafael Correa, que efectivamente era un líder carismático. Pero ¿qué les prometía además él? ¿No verdad? ¿Y cómo se presentó? Él se presenta como un hombre de centro izquierda, tal vez. Se aseguró, para calmar cualquier inquietud acerca de su posible ideología, aunque yo pienso que él no la tiene, ¿verdad? De que tomarse una foto, por ejemplo, con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, visitar a la embajadora en esa época, Linda Yull, de Estados Unidos, reunirse con las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Sus planteamientos, cuando lo entrevistaron, siempre señaló que él no era ni socialista ni comunista. Se planteó más bien la imagen de un socialdemócrata, un tipo tolerante, un tipo además con la camiseta verde, amante de la naturaleza, que iba a proteger el medio ambiente, de principios democráticos, ¿no verdad? Se desenvolvía muy bien.